Bueno, vamos a iniciar con nuestra práctica 2. Para esto, yo te recomiendo que antes de empezar crees una carpeta. Yo la hice en el escritorio con el nombre de agenda. Trata de hacerla con el mismo nombre para tener todos la misma práctica. Y recuerda que lo que hagamos en esta práctica lo vas a guardar en esta carpetita y trata de llevarla en tu memoria al centro de cómputo. El día de hoy, bueno, en esta práctica número 2, vamos a trabajar con una base de datos. Una base de datos, vamos a hacer la estructura de una tabla y a su vez vamos a hacer la estructura también de los campos con los que va a contar esta tabla. Entonces, vas a abrir un documento de Word. Primero haces tu carpeta. Después de eso, abres un documento en blanco de Word y ubicas el fichero de correspondencia. Posteriormente ubicas aquí en el grupo de iniciar combinación correspondencia y vamos a iniciar con esta opción de iniciar combinar correspondencia y nos vamos a ir con el asistente. Nos pregunta seleccione los destinatarios. Espérenme que yo ya iba en el paso 3, déjenme regreso. El primer paso que te va a preguntar es selecciona el tipo de documento. Por default tú vas a seleccionar cartas. Posteriormente nos pregunta cuál es el documento en el que queremos hacer la cuestión de combinar correspondencia. Le vamos a dar a utilizar el documento actual. Después el siguiente y le vamos a dar escribir una lista nueva. Selección de los destinatarios. Nosotros no tenemos una lista de base de datos. Tampoco no tenemos los contactos del Outlook. Entonces lo que nos queda es hacer una nueva. Entonces vamos a crear la estructura de esa basecita de datos. Vamos a crearla. Le vamos a dar aquí crear. Y aquí vamos a personalizar los campos, ¿sale? Entonces le vamos a dar en personalizar columnas. Yo ya los tengo, previamente, aquí nos van a aparecer estos campos previamente predeterminados, pero no quiere decir que nos vamos a quedar con esos porque no son los que nos van a funcionar. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, ese de tratamiento yo la voy a bajar, la voy a ir bajando casi hasta el final, ahí. El nombre es un campo que sí nos funciona muy bien porque nosotros vamos a hacer una base de datos como una agenda en donde el objetivo es que usted tenga una base de datos de unos pacientes que usted pueda atender, suponiendo que ya usted puede ejercer su profesión de manera independiente y usted tendría que tener un control de la agenda de sus pacientes, de tipo una agencia, ¿no? Vamos a estructurar que usted va a poner una agencia de enfermería y que necesita algo un poquito más sistematizado para tener control de sus pacientes. Hay muchas maneras, ahorita estamos trabajando con el procesador de texto, entonces vamos a tratar de utilizar las herramientas que nos da aquí para el manejo de base de datos. Entonces le vamos a dejar el nombre, apellido, está bien. El nombre de la organización, se fijan, al momento que nosotros seleccionamos cualquier campo, podemos hacer cualquier de estos procesos. Entonces, el que más nos va a funcionar es, aquí lo voy a bajar y dejamos el campo de dirección, lo vamos a cambiar y únicamente voy a dejar dirección. Le damos a aceptar. Aquí también lo bajamos y aquí en lugar de campo de dirección le voy a cambiar el nombre y le voy a poner teléfono, más bien celular. Ya ven que ahorita ya todo el mundo usa el celular. Aquí le cambiamos el nombre al nombre de la organización y le voy a poner correo electrónico. La ciudad sí nos interesa, entonces la voy a subir. Fijan, para que nos quede más o menos en orden. Primero pregunta el nombre, después la dirección, después la ciudad, el celular, el correo electrónico y posteriormente esa persona está solicitando un servicio, entonces aquí le voy a poner servicio solicitado. A esa persona se le va a tener que atender en un horario, entonces le voy a poner aquí horario solicitado. Ese paciente vamos a tener que irlo a atender ciertos días, entonces hay que tener el control de días de servicio, cada cuándo vamos a ir a visitar a ese paciente. Y se fijan, ya tenemos a qué vamos a ir, a qué hora vamos a ir, los días que le vamos a ir a dar el servicio y también algo importante es enfermero asignado.
Por lo pronto nos vamos a quedar con esa base de datos sencilla, nada más a manera de ejemplo. Se fijan, estos tres campos no me sirven, los voy a eliminar. Este también lo elimino y este también lo elimino. O sea que aquí ya nos dan previamente una estructura de una tabla, pero nosotros podemos cambiar o modificar los datos o los campos, perdón, se fijan, aquí estamos modificando los campos e inclusive podrían ustedes agregar o eliminar. Nos vamos a quedar con estos, nos quedamos con 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 campitos. Entonces le damos a aceptar. Tenemos la estructura, se fijan, de una tabla con 10 campos. Los campos son los que le dan la estructura a nuestra tabla, a nuestra base de datos. Entonces ya tenemos campos. ¿Y ahora qué nos faltan? Nos faltan registros. Entonces vamos a dar de alta un registro y en clase vamos a continuar con el ejercicio. Entonces yo aquí voy a poner X nombre, de hecho yo lo voy a llenar así, pero usted por favor sí llénelo con datos, pues por lo menos reales, para que cuando usted llegue a clase tenga un registro bien capturado. Se fijan, hasta ahorita, yo cuántos registros tengo, tengo únicamente uno, hice la estructura de una tabla con campos, los campos que yo necesito, porque en este caso yo quiero manejar un tipo, una agenda, entonces supongamos que yo ya termino, hasta ahí vamos a dejar el proceso, fíjense muy bien lo que tienen que hacer. Usted no ponga puras X, se supone que usted sí llénelo con datos, pues ahí de un familiar o algo ahí, que usted le pudiera dar un servicio a domicilio como enfermero. Le damos a aceptar y fíjese muy bien lo que va a pasar. Le va a pedir que guarde la base de datos. Ahorita no estamos guardando el archivo, estamos almacenando la base de datos. Entonces, en mi caso, yo había hecho la carpetita en el escritorio y a esta le voy a poner base. Entonces le voy a dar guardar. Se fijan, yo la estoy guardando en el escritorio, en la carpetita de agenda. Le doy guardar y hasta aquí lo que yo guardé fue la base de datos. Posteriormente le va a aparecer a usted esta información. Se fija cómo se llama su base. Nosotros le pusimos base, por default nos pone la extensión .mdb porque es la que podemos, este archivo también lo va usted abrir de manera independiente, no únicamente en Word, también lo vamos a poder trabajar y en cualquier otro programa que nos permita el manejo de base de datos y aquí simplemente le damos aceptar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo ya guardé mi base de datos, pero se fijan, el documento no tiene nombre. Entonces, ahora voy a guardar el documento. Le voy a dar archivo, guardar como, me voy nuevamente a mi carpeta y aquí yo le voy a poner agenda. Entonces, al documento de Word le estoy poniendo agenda y lo primero que guardamos, acuérdese, fue la base de datos. Entonces ya le doy guardar y hasta ahí usted va a llegar. Ahora, se fija, aquí en el fichero de correspondencia, en el grupo de vista previa de resultados, le aparece un 1. A mí me quedó un 2 porque al momento que yo di los espacios, se me activó un registro nuevo y automáticamente, aunque esté vacío, me lo considera como un registro nuevo. Si le quedó igual que a mí, está bien, no importa, pero se fija, aquí ya me está detectando que yo tengo una base de datos con 2 registros. Entonces yo lo voy a cerrar. Me va a preguntar que si quiero guardar los cambios, yo le pongo que sí lo quiero guardar. Y cuando llegue usted al centro de cómputo, usted va a abrir su carpeta, aquí está la de agenda, y observe cómo tiene 2 archivos, uno en Access y otro en Word. La base de datos se guarda automáticamente para que se pueda trabajar en Access, aunque también estas las podemos abrir hasta en Excel. Pero por lo pronto, ¿cuáles vamos a abrir nosotros? Vamos a abrir la de agenda y esto es lo que va a pasar cuando usted llegue. Va a llegar al centro de cómputo, abre su archivo de agenda, les va a poner esto, les dice que si va a querer abrir archivos de la base de datos, se ejecutará el siguiente comando, es nada más como un aviso, usted le va a poner que sí y se fija sin problemas va a poder empezar a trabajar. Si nos vamos al fichero de correspondencia, que es en el que vamos a estar trabajando, jóvenes, ahí todo está normal.
Me siguen apareciendo los dos registros y en clase vamos a continuar con la siguiente fase. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que antes de llegar a clase usted ya tenga esta estructura de base de datos, perdón, realizada para poder continuar. Entonces, hasta aquí llega la práctica y hasta aquí debe de tener usted listo para la próxima clase. Hasta aquí llega el video. Nos vemos en el centro de cómputo.